Me hubiera gustado mucho conocer a Héctor Azar, tratarlo, convivir con él y presenciar alguna de sus obras con él sentado como director o como dramaturgo. Desafortunadamente no fue así, no lo pude conocer en persona. Lo he conocido por sus obras, lo he conocido por las lecturas que tengo de sus obras y lo he conocido por algunos críticos, por sus propios libros también de teoría literaria. Pero sobre todo lo he conocido por su Atlisco, por su natal Atlisco. Soy de Tlaxcala, vivo en Tlaxcala y la cercanía con Puebla y con Atlisco me permiten ir, si no muy seguido, al menos algunas veces al año, a ese bello pueblo que es Atlisco de las Flores. Al llegar allá, efectivamente se respira una atmósfera muy agradable por el clima, por todo el paisaje que tiene a su alrededor, por su historia y también porque uno sabe que Héctor Azar nació, vivió parte de su vida ahí. Y porque ahí está ese pueblo entre sus obras, recorriéndose en las calles de este pueblo que finalmente tiene sus propios personajes, que también, llevados a la escena, uno reconoce como si fueran propios. Héctor Azar supo ver muy bien la esencia de una provincia mexicana que poco a poco se iba perdiendo. Su partida a la Ciudad de México, por varias circunstancias, pero sobre todo para irse a formar también allá, hacen que Héctor Azar recuerde en sus obras siempre este Atlisco, su Atlisco. He preparado un pequeño texto que iré desglosando poco a poco en esta charla sobre Héctor Azar y sobre su obra. Héctor Azar es el héroe poblano que Atlisco tiene por orgullo local y gloria nacional. No es azar que Héctor Azar se apellide así, ni que se llame Héctor como el héroe troyano a quien se asemeja no solo por el nombre, sino también por la valentía para luchar, en este caso por el teatro mexicano, y darle nuevos bríos cuando la segunda mitad del siglo XX, con su modernidad urbana, parecía ganarle la batalla al México de esos aires provincianos. Como comentaba al inicio, visitar Atlisco es visitar también la obra de Héctor Azar. Es hacer fusión de un escritor que al vivir tanto su parte de infancia en la provincia como su adolescencia y su formación en la gran urbe que fue siempre y que sigue siendo la Ciudad de México, combinan muy bien estos matices en su obra. Por una parte, una sabiduría, una erudición, el conocimiento de varios autores que le dio esa formación tanto en derecho como en actuación y como todos los viajes y toda la vida que tuvo con otras figuras del arte mexicano, así como estos recuerdos de infancia que estarán presentes, esos recuerdos de una provincia que añoró y que volvió a ella. Así es que Héctor Azar, pues de alguna manera sigue siendo ese héroe para mí, que lleva a la dramaturgia mexicana el aire que todos respiramos, que es el de la provincia mexicana. Entre las hazañas de este Héctor están los reconocimientos a sus logros culturales, que no fueron pocos y que no quisiera enumerar para no ser repetitiva, pero que son más de los que uno imagina. Generalmente al leer su biografía, una se sorprende de todo lo que va encontrando, no solo por lo que hizo como escritor, sino también como promotor. También estas hazañas incluyen todos los reconocimientos que lograron sus obras dramáticas representadas. Así es que no me detendré tampoco en todas, pero quisiera mencionar algunas que recibieron premios en el país y otras en el extranjero, cuando apenas él era un veinteañero o un estrenado treintañero. Esto es también algo muy importante. Descubrió su talento rápidamente y fue descubierto como un talento de nuestras artes, también afortunadamente de manera muy temprana. Entre las obras que se han premiado, que fueron premiadas y que cito, está Picaresca, galardonada con el premio Javier Villaurrutia en 1958,
y este premio lo recibiría también Apasionata al año siguiente y algunas otras obras. Olímpica fue premiada en el Festival Mundial de Teatro Universitario de Nancy, Francia, en 1962, y lo hizo ser uno de los escritores más queridos también en ese país. Y también reconocerle todas las otras obras que se han llevado a escena, que han visto varias publicaciones y aún así falta tener más a la mano los libros de Héctor Azar, traducciones, es un autor también traducido a otras lenguas, y las representaciones en varios puntos de la geografía nacional y mundial. Y como digo, sin embargo, falta mucho por ver en escena a Héctor Azar y a muchos de nuestros dramaturgos mexicanos. No se vale que la escena esté a veces vacía, teniendo tantos y tantas obras al alcance de nuestra mano. Pensemos en todos los autores de los años 50, en esa maravillosa generación. Pensemos en la nueva dramaturgia y en este Héctor Azar, que cada una de las obras que escribió puede ser una de las obras de estreno en cada uno de los teatros de provincia y de la Ciudad de México. Azar, no. Tesón, disciplina, talento y sí, también un fuerte carácter que lo hicieron el zar del teatro mexicano. Años de estudio, se formó desde muy joven, de preparación y trabajo para aplicarlos a la escena, la escritura y la teoría teatrales. Esta parte también es importante recalcarla. No solo escribió, sino que se enfrentó también a la teorización de una de las artes propias de las grandes artes desde la Grecia clásica, pero que en México ha tenido pocos teóricos. Y entre ellos, citar a Héctor Azar es de verdad muy honroso para el teatro mexicano. Héctor Azar también como un teórico, lo mismo que Emilio Carballido, lo mismo que algunos otros académicos de este país. Pero por citar a dos, a Emilio Carballido y al propio Azar como teóricos. Muy temprana la aportación del maestro Azar y muy importante, ¿no? Concebir el teatro como la vida como una parte de esta actuación que todos tenemos en el teatro también, que es la vida, ¿no? Bueno, esta parte es muy interesante, leer su parte de esa faceta que tiene como teórico del teatro. Y por qué no mencionar también, porque ahí es donde ha sido más reconocido en esta parte que es la administración cultural, la administración de empresas culturales. Estuvo al frente de muchas instancias y no quiero hacer tampoco la lista porque sería un poco cansado, pero sí recordar que en la Ciudad de México, en la gran urbe, en el centro cultural de este país, Héctor Azar es una figura reconocida por todo lo que emprendió ahí como un gestor, como un promotor cultural. Y sobre todo en la casa de estudios máxima del país, la UNAM. Recordar ese teatro estudiantil que él tanto impulsa y también recordar su labor en esta área en su natal Puebla. Así es que Héctor Azar desde el principio también se enfocó mucho a la promoción cultural y la hizo también de manera sobresaliente, dejando huella en muchos casos, ya lo mencionaré más adelante, ¿no? En cualquiera de las facetas que lo visitemos está siempre la pasión que ponía, el empeño, la disciplina para llevar a cabo todas estas empresas. Siempre el mismo interés de hacer de cada mexicano un son cultivado. Él era o se identificaba con el son del teatro, el animal teatral, y con su país quiso hacer de varios de sus seguidores, de varios de los amantes del arte, el son cultivado. Todos los mexicanos merecemos una cultura artística y así lo entreveo, así lo entreleo en los textos de Héctor Azar. Varios artistas como él se dan cuenta de que en este país la falta de cultura artística, la falta de cultura en general,
es una deficiencia que debemos solventar si queremos un desarrollo humano, un desarrollo social realmente real. Así es que Héctor Azar, como muchos otros artistas, y en este caso como un artista que va de la provincia y nota y sabe perfectamente de lo que carecemos en provincia al respecto, pues impulsa desde el ombligo de la nación, pero también al regresar y al fomentar en otros estados sus centros CADAC, se da cuenta e impulsa, digo, la cultura para la mayoría de la gente, para quien quisiera acercarse. En este punto me recuerda mucho al autor tlaxcalteca por excelencia, que es Miguel N. Lira, y quien también, al irse a estudiar a la Ciudad de México, de alguna manera compara las deficiencias y los privilegios que hay en esa ciudad a nivel de cultura. Así es que ambos se parecen en ese punto de querer fomentar y de querer llevar a sus estados natales lo mucho que aprendieron, lo mucho que asimilaron, lo mucho que abrevaron de colegas, de artistas de la Ciudad de México, de otras naciones, porque también los viajes, hay que resaltar en Azar varios viajes, no solo por la República, sino también al extranjero, y en el caso de Miguel N. Lira, pues todo el recorrido por este país. Yo creo que en esa estirpe queda Héctor Azar como uno de los artistas impulsores para que la cultura en este país no sea un privilegio de unos cuantos y nunca sea una dádiva que los gobiernos nos otorgan. Yo creo que él supo hacer de la cultura una forma de vida que quería compartir, que quería que todos tuviéramos en este México, que ahora nos duele ver sufriendo por muchas causas. Otra de sus labores fue la docencia y la practicó con la misma destreza y entrega que todas sus demás labores, y sus alumnos supieron aprender olímpicamente el espíritu de la creación de compañías, en compañías y con compañías. La docencia fue para Héctor Azar también parte de su vida personal, parte de su vida académica. Era un maestro nato, yo creo que todos sus alumnos pueden decir y reafirmar esto que yo estoy comentando. Era para mí, por lo que he visto en algunos videos, como su afán de compartir su propio saber, sus intenciones en la escena teatral, bueno, lo hacían como un maestro natural, un maestro con mucho carácter, pero al fin de cuentas un maestro. Los centros de arte dramático, los CADAC, son su franquicia, y en ese sentido, bueno, quedan testimonios de cómo se fueron ahí formando varios actores, varios directores que todavía están vigentes en el teatro mexicano. El ADN que corre por sus venas es en parte libanés y él nunca lo negó, por el contrario, yo creo que se sentía muy orgulloso de él. Por el lado materno es por donde traía esta herencia y vivió también en esa cercanía con la madre que la mayoría de niños tienen, y por circunstancias pues personales, familiares muy particulares, vivió más al lado de ella, y sus años de infancia corrieron junto a botones, hilos, agujas, telas, ¿sí?, con los que seguramente jugaba, pero que también le dieron esta posibilidad de ver, de vivir entre tanta tela y encaje, diría yo, y me imagino así más o menos esa tienda de la madre y ese oficio que ella ejercía en la población de Atlisco. Veo a este niño Héctor Azar escuchando, aprendiendo, para después escribir al compás de ritmos de sonata o de valses famosos como Olímpica, jugando y rizando palabras después, en oraciones, rizando el discurso como era su propio cabello. Miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, no se puede esperar menos de él. Un lenguaje sumamente cuidado, la palabra y la estructura muy cuidadas, y esto se agradece muchísimo, muchísimo en su teatro. Lo puede hacer un poco más complejo, lo puede hacer un poco menos disfrutable para quien no está entrenado en una sintaxis como la de Héctor Azar,
y sin embargo lo embellece, lo estiliza demasiado y lo hace disfrutable para quienes tenemos esta posibilidad de disfrutar el juego que hace con la lengua en la mayoría de sus diálogos. Sus más de 40 obras son tan nuestras que parecen ajenas, por todo lo que he comentado, porque Héctor Azar retrata personajes de su propia ciudad que pueden ser los de la ciudad natal de cada uno de nosotros. Ahí están sus recuerdos de infancia, sus preocupaciones de todo ser humano y algunas muy particulares, como el tema de la pureza, la sexualidad, la religiosidad. En su repertorio también está su Atlisco y el pueblo natal que todos llevamos dentro. Y esto, a quienes lo leemos desde pues cada una de nuestras poblaciones, pues nos agrada muchísimo, muchísimo ver que no olvidó esta parte en su dramaturgia. El dramaturgo dialoga con su época, con sus obsesiones y hace que sus personajes dialoguen en una lengua que no todos comprendemos a cabalidad, como lo comentaba anteriormente, porque Azar no se conforma con el lenguaje cotidiano, que sí está ahí y que eso media y equilibra muchísimo el discurso teatral, sino que indaga, prueba con otros registros y tonalidades, y por eso decía, se equilibra y lo estiliza y le pone como esos encajes seguramente con los que él convivió muchísimo en la infancia. Su búsqueda lingüística, evidentemente lúdica, no solo preciosista, sino lúdica, a veces barroca, pues hace que nosotros recorramos el texto con ciertas sonrisas y con ciertos retrocesos nuevamente para disfrutar cada uno de los parlamentos de los personajes. Este juego con la lengua también se nota, o se nota más bien desde el nombre de los personajes, o casi en todos ellos, diría yo. Su segundo apellido, Barbar, lo singulariza tanto como lo está su dramaturgia en el teatro mexicano. Una dramaturgia muy particular, muy especial, desafortunadamente poco leída. Yo creo que hace mucha falta seguir leyendo y leyendo por primera vez a Héctor Azar, ¿no? Pero en su dramaturgia singular, decía, en el teatro mexicano, pues nadie queda defraudado si busca un texto donde encuentra lo citadino y lo popular conviviendo de manera magistral, lo femenino y lo maternal, lo humano y su farsa de múltiples rostros e instituciones. Yo creo que también aquí el maestro Azar supo jugar muy bien con los géneros y la farsa la supo conjugar muy bien con los temas que quería tratar. A sus 90 años del nacimiento, ocurrido el 17 de octubre de 1930, el maestro Azar recibe, con la higiene de la contingencia que todo hace virtual, un homenaje más, ahora por parte de Casa de Cultura Atlisco. Muy merecido, muy buena la idea de no dejarlo en el olvido. Pues con estas palabras me sumo a la celebración del natalicio de este hombre poeta y afortunadamente soñador de múltiples sueños cumplidos. De palabra y acción, ese hombre que fue siempre Héctor Azar, el héroe invencible, diría yo, de la escena teatral. Muchas gracias.